Bendecimos el nombre del Señor. Qué gusto verlos a todos. Gracias a Dios que nos podemos ver. Oramos al Señor. Vamos a dar gracias al Padre que hoy estamos acá. Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en los méritos, en la persona de Él y por Él, te damos gracias. Dice tu palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y podemos y lo creemos con todo nuestro corazón por el sacrificio de Cristo. Toda la gloria para ti. Señor, que tu palabra venga a dar luz a nuestra vida. Que tu palabra se haga carne en nosotros y en el nombre de Jesucristo, Señor, podamos vivir conforme a tu palabra. Gracias porque eres bueno. Recibe gloria y honra por siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué gusto saludarlos. Hechos 2, por favor. Versículo 36, por favor. Hechos 2, 36. Estamos hablando de la predicación del Evangelio, pero hoy tocamos el último tema que tocaron los apóstoles, que dice: el Evangelio requiere definición. Y en Hechos 2:36 estamos escuchando el mensaje que Pedro, el día del Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, ese día Pedro se pone en pie y comienza a predicar, ya que comenzaron a decir todos los que oían ahí que ellos hablaban en lenguas y que todos hacían un gran alboroto ahí, estaban borrachos. Entonces Pedro dice: no están borrachos. Y entonces comienza a predicar. Y llegamos al capítulo 2, versículo 36, que dice de la siguiente manera: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, dice, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón. Porque, a ver, ¿dónde ando? Me perdí. Sí, ando bien. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con esta y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esa gente perversa. Vemos algunos detalles bien interesantes en este pasaje que nos ayudan a nosotros a entender cómo debemos llevar a cabo la predicación del Evangelio. Una de las cosas que vemos cuando decimos el Evangelio requiere definición, nos está hablando de que el Evangelio no se puede quedar en algo de ahí lo vas pensando, ahí lo meditas, ahí a ver qué sientes. No. Pedro fue directo. Y cuando ellos, una de las primeras cosas que Pedro les dice es: ustedes crucificaron a Cristo. Yo creo que es una de las cosas que más se tiene que hablar, que en realidad Jesucristo fue crucificado por causa del pecado de cada uno de nosotros. Jesucristo fue crucificado por tu pecado. Jesucristo fue crucificado por mi pecado. No fue algo que simplemente se dio
a través de la historia. No fue algo que sucedió a causa del pecado del ser humano. ¿Estamos? Esa es de las cosas que se tienen que hablar en el Evangelio. Otra cosa, cuando le preguntan qué haremos, y les dice claramente dos cosas: arrepiéntanse y bautícense. Son cosas fundamentales en el Evangelio. Arrepiéntete y bautízate. Es decir, eso se llama definición. No es que te va a ir bien, no es que vas a tener trabajo, no es que ya no vas a tener problemas, no es defínete por el Señor. Eso es de lo primero. Ahora, los hermanos esa vez pusieron un ejemplo acerca de Messi, ¿se acuerdan? Para ejemplificar esto. Que Messi es considerado el mejor jugador del mundo, pero ¿qué sucedería si Messi hace todo lo que hace, burla, da paz y todo, pero siempre que está frente a la portería falla el gol? Es decir, no define bien. No sería considerado el mejor jugador del mundo. Porque lo más importante que es la definición. Si los hermanos hablaron de Argentina, de Messi, del fútbol, yo tendría que hablar de México, ¿no? Porque, ¿qué decimos siempre cuando juega la selección? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿O cuál es el problema del fútbol mexicano? La definición. Ya que estás ahí, la falla. Y por eso no hemos podido avanzar. Esa es la verdad. Entonces, esto es un ejemplo muy bueno para entender que si tú le predicas a alguien el Evangelio y le dices que Jesucristo y que Dios te ama y que Dios es bueno y que Dios dio a su Hijo por amor a ti, sí, pero ahí lo dejas, no lo llevaste a una definición. No lo llevaste al gol. No metiste gol, ¿estamos? Tienes que llevarlo y decirle, ¿qué vas a hacer? O sea, la persona puede decir sí o la persona puede decir que no. La persona puede decir, no estoy de acuerdo, está bien. ¿Por qué? Porque nosotros jamás y nunca podemos obligar a la gente a que crea en el Evangelio. No se puede. Eso no se puede. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pero sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que debemos hacer, ¿qué es? Definirlo. Llegar hasta el punto en decirle, tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida a Él, tienes que entregar tu vida a su gobierno. Eso es. Y bueno, ¿y cómo le hago? Te enseño, pero tienes que arrepentirte y bautizarte. Eso es parte fundamental de la predicación del Evangelio. ¿Hasta aquí estamos o no? Ok, vamos a darle fuerza a esto que estamos hablando y vamos a Lucas, por favor. Lucas 9. Y aquí vamos a encontrar también esto mismo que estamos hablando, cómo Jesús te lleva a la definición. Eso es muy importante. Lucas capítulo 9 y casi al final de ese capítulo, en el versículo 59, nos situamos. Y aquí vemos cómo el Evangelio requiere definición. Dice así. Jesucristo a otro dijo, sígueme. Señor, le comentó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Cómo lo podríamos nombrar? ¿Con qué palabra nombrarás esto que Jesús está diciendo? Defínete. Creo que siempre le decimos a la gente, defínete. Por eso el Señor no es el Señor. Si para ti Jesucristo no es Dios, dale. Dale. Pero si lo es, pues entonces vive como tal. Así es.
Pero algo que nunca el Señor nos ha permitido, ni nosotros podemos hacer al predicar el Evangelio, es dejarnos a la mitad. Más o menos. Es claro la manera en que el Señor habla y es clara cómo nosotros debemos de hacerlo con la gente. Porque esto Jesús se lo está diciendo no a una iglesia, se lo está diciendo a alguien que le está diciendo, sígueme, sígueme. Hoy tristemente la gente, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué le dice a Jesús? Sígueme tú a mí. La gente le está diciendo a Jesús, sígueme, sígueme. Y me ayudas cuando yo lo necesite, ¿sale? Porque si no me ayudas ya no creo en ti. ¿Lina? Por supuesto que sí. Así es, clarísimo. Si hay algo claro. Hay algo claro. Miren, Jesucristo entró en Jerusalén montado ¿sobre qué? Sobre un burrito. Pero algo que dice la Escritura es, ese burrito tenía una característica. ¿Cuál era? Que nadie se había sentado nunca sobre él. Sí, no entró en el supercaballo, entró en un burro, porque así decía la profecía. Pero nadie antes se había sentado sobre él. Ahora, Jesucristo murió y fue sepultado. Casi nadie fue a su funeral. 2, 3 personas. Pero ese sepulcro tenía una característica. ¿Cuál característica tenía? Nadie antes había sido enterrado ahí. Y así me puedo seguir. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? El Señor sí reclama algo en nosotros. ¿Qué es? Lo primero. Punto. Lo primero. Pero si primero está mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, y después está el Señor dice no. Pusiste la mano en el arado y estás volteando atrás. No. Definición. Y nadie está hablando de odiar a la familia, nadie está hablando de tratarlos con desprecio, nadie está hablando de que seas un enojón y un religioso que ya no te juntas con ellos. No está hablando eso la Escritura. Está hablando de qué lugar ocupa el Señor. Y el Señor dice, sígueme, punto. Sígueme a mí. Y hay un montón de gente que busca al Señor para que le vaya mejor a su familia. Error garrafal. Estás en un evangelio equivocado. Enséñale a tus hijos que Dios es lo primero en tu vida. No que con Dios te va a ir mejor. Son cosas diferentes. Hay un montón de gente en las iglesias diciendo, con Dios te va a ir un poco mejor, hijo. Pero no le está enseñando que te juegas la vida por Dios. No le estás enseñando eso. Entonces no estamos definidos. ¿Qué hacemos? No llevamos a la gente a una definición. Por eso un montón de gente, cuando tú le hablas del evangelio y tú lo estás llevando, ya lo dejas ahí, te dice, pues es lo mismo, ¿verdad? Pues sí, porque lo dejaste ahí. Lo dejaste ahí. Tienes que definirlo. Tienes que decirle, el Señor te está llamando a que lo sigas a Él y le entregues el gobierno de tu vida a Él, porque eso se llama reino de Dios. Que Dios te gobierna. Que a partir de ahora no haces lo que tú quieres, sino vives para Él. Vives para Él. Fíjese que el otro día estaba cantando yo una canción.
que habla de la parábola de la oveja, ¿sí? Y estaba yo cantando esa canción. Es una canción más para niños. Pero, obviamente, la canción haciendo, pues tomando de la palabra del Señor, cuando dice que la oveja se pierde, el pastor va y la encuentra, ¿no? Y dice la palabra de Dios, también la canción lo dice, que el pastor hizo una fiesta cuando encontró su oveja, que se la trajo en los hombros bien feliz, hizo una fiesta. Pero la canción me llama la atención porque la canción dice que también la ovejita andaba bien feliz. A ver, amados, ahí les va. A la oveja se le iba a tragar el lobo, ¿no? Bueno, en la canción así dice. Y que ya a punto de comérsela, el pastor la encontró y la salvó. Se la trajo de regreso en los hombros. Hizo una fiesta, dice, el pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. Y ahí está, bien feliz. ¿Y luego qué le va a pasar a la oveja? ¿Se la va a tragar ahora quién? Pues el pastor. Entonces, ¿por qué está feliz la oveja? ¿Por qué está feliz? Porque no sabía lo que le esperaba, dice. Y no, fíjese, ahí le va evangelio. Esto que le voy a decir es evangelio. ¿Cuál es el propósito de esa oveja? ¿Que se la coma quién? El pastor. ¿Y quién se le iba a comer? El lobo. Ese es el evangelio. Señores, les estoy predicando el evangelio. Tu vida no es para que te la acabes en otra cosa, sino te la acabes en Cristo solamente. Tu vida no es para que la desperdicies en tonterías, sino que la ocupes en el propósito. Si tu vida tú la ocupas en algo que no sea Cristo, tú estás viviendo fuera del propósito eterno por el cual Dios te creó. Dios te creó para Él. Ese es el propósito. Aunque nadie diga amén, así es. El propósito mío es que yo viva y gaste mi vida en Cristo. Que me coma Él. Que sea para Él. Si yo no vivo para Él, no me come Él, me tragará otra cosa que no es el propósito de Dios. Repitan conmigo algo, me va a comer. Si no es Cristo, entonces tú viviste una vida fuera del propósito. Si es Cristo, estás viviendo en el propósito. Tú y yo nacimos y hoy vivimos para ser comida del buen pastor. Si no es así, tú te vas a desgastar, tú te vas a acabar. Tú te vas a acabar tus fuerzas, tu dinero, tu vida en otras cosas. Y eso no tiene nada que ver con el propósito. Se llama un despropósito. Entonces, tú no estás siendo rescatado por el Señor para que entonces ya nadie te coma. Tú estás siendo rescatado para el Señor para que regreses al propósito y Él te coma. Digan gloria a Dios, aunque no les guste esto. El día que tú lo entiendes, lo disfrutas. El día que tú entiendes que ese es tu propósito, lo disfrutas. Porque fuera de Cristo, entonces te va a empezar a comer otra cosa. Te va a empezar a comer y es horrible. Es horrible cómo te come. ¿Cuántas veces hemos visto, y esto es así, claro, en nuestra vida?
que los animales que matan a otros animales se los están comiendo vivos todavía. Porque sufres muchísimo. Así es tu vida sin Cristo. Vas a sufrir mucho. Te va a estar comiendo en vida el pecado. Te va a estar tragando en vida. Yo soy de Cristo. Yo he decidido vivir para Él. Él me va a comer. Yo soy para Él. No soy para nadie más. Ese es mi propósito en mi vida. Y yo he dicho amén. Y yo he dicho sí quiero. Yo sí quiero. No quiero otra cosa. Eso es lo que yo quiero. Y no me importa otra cosa. Por eso aquí dice, estás poniendo tu mano en el arado, pero estás volteando a ver lo que dejaste atrás. No eres apto para el reino, no eres apto para el gobierno de Dios. No eres apto para el gobierno de Dios. Y hoy, primeramente, el Señor nos llama a nosotros a definirnos. Eso es lo primero a lo que nos está llamando el Señor. ¿Cómo le vamos a enseñar a una gente a definirse en Cristo si nosotros no nos definimos para Cristo? Gloria a Dios. Mire lo que dice Hechos 17:30. Acá ya predicando el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo también, como todos los apóstoles que leemos en la Escritura, nos llevan siempre hacia esto. Está Pablo predicando y termina diciendo así: Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. Qué tremendo. Ahora fíjese, lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. A ver, escúcheme. ¿En qué momento el Evangelio te está hablando? Ven a Cristo y te va a ir mejor en tu trabajo. Ven a Cristo y tu matrimonio se va a restablecer. No, no está diciendo eso. Está diciendo, ven a Cristo y arrepiéntete. Y síguelo. Y deja que Él determine lo que va a pasar. Porque si Él determina que aún tus hijos te aborrezcan por tú seguir a Cristo, tú sigue a Cristo. Porque si en el asunto está que tu esposa te deje por predicar a Cristo, tú sigue a Cristo. Que tu esposo te deje porque tú predicas a Cristo y porque tú sigues a Cristo, que se vaya el Señor. Yo he decidido seguir a Cristo. Ese es el Evangelio. Tú arrepiéntete, tú vuélvete a Él. Ya lo que suceda después, eso es otra cosa. Y si te van a correr de tu trabajo porque tú predicas a Cristo, que te corran. Y si te van a desheredar porque tú sigues a Cristo, que te deshereden. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces te vas a ver en eso. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el mundo ama lo del mundo. Pero ustedes no son del mundo. Entonces el mundo los va a aborrecer. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Eso es a lo que nos está llevando el Señor. Defínete, defínete. ¿Por qué? Porque en este mundo vamos de paso y tenemos una vida eterna. Yo no te estoy diciendo que no vas a ver la gloria de Dios y la manifestación de Dios aquí. Por supuesto que lo vas a ver.
Por supuesto que el Señor suple. Por eso Él dijo, si tú buscas el reino de Dios, yo te voy a dar todo lo que necesites. Todo va a ser añadido. Yo a lo que voy es que hay en nuestro corazón, ¿qué hay? Hacer bien mi trabajo, porque si no lo pierdo, o hacer bien mi trabajo, porque a través de todo yo quiero predicar de Cristo. Eso es abismal. Yo voy a ser responsable. Dice que en la mañana estaba meditando algo, porque escuché a un nutricionista hablando de la miel. Que la miel, obviamente, consumida como consume ahora, hace daño. Sigue siendo mucha azúcar, ¿no? Al final del día. Sí tiene sus nutrientes, todo, pero sigue siendo mucha azúcar. Entonces él no recomendaba mucho excederse en el consumo de la miel. Adoración un día me lo confirmó porque me dijo que ella comió mucho azúcar, terminó enfermándose. Digo, mucha miel, perdón. Mucha miel, y todo el mundo sabemos que tiene un montón de azúcar. Y entonces este hombre decía, ¿saben ustedes cómo nuestros antepasados comían la miel? Caminaban días enteros para encontrar miel, comían y va de regreso, caminar días enteros. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver todo, amados. Porque dice el Señor que Él nos lleva a una tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. ¿Pero qué significa eso? En lo que yo les acabo de explicar. Que nosotros, para disfrutar de la miel, para disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros, ¿qué necesitamos hacer antes? Trabajar antes, caminar, ir, hacer. Pero ahora todos seguimos pensando, el ser humano se está volviendo cada vez más flojo. Y tristemente incluye a los cristianos. Sí, nosotros pensamos que, imagínense, cuando usted llega a una puerta de un centro comercial y no abre automáticamente, dice, ¡ay! Cuando usted va a un centro comercial y las escaleras eléctricas no funcionan, dice, ¿qué está pasando? Pero usted ya sabe que ahora todo es la comida, algo que no pensábamos, ¿no? Pero hoy ya la comida, usted no se preocupe, la comida te la llevan hasta tu casa. Y si se tarda más de 15 minutos, es gratis el asunto. O sea, esto es que nos volvimos gente cada vez más floja. Nos movemos muy poco. Si no está el coche, ya no puedo ir caminando una calle porque nos volvimos flojos. ¿Qué está pasando? Estamos en una sociedad muy enferma, estamos en una sociedad muy floja, estamos criando, mire lo que vamos a decir, estamos ante una generación, eso es muy importante, por eso yo les dije, yo alabo al Señor por la orden que nos dieron los apóstoles, que los hijos estén en los cultos, de verdad, no sabe, cada día yo alabo más al Señor por eso, porque estamos criando generación, estamos ante una generación que es muy poco tolerante a la frustración. Por eso el niño ya se está aburriendo. Ya el celular, ya. Y nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos ya no sabemos aburrirnos. Porque ya nada más. Por eso TikTok está tronando a Facebook. Pero no se preocupen que Facebook ya también tiene sus TikToks adentro, o sea, no hay problema. O sea, se está defendiendo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una estimulación.
rápido, 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 rápido. Y así es esta sociedad. Y así, ¿por qué digo todo esto? Porque estamos viendo también un evangelio así. Un evangelio así. Se está predicando un evangelio así y se está viviendo un evangelio así. Señores, no es así. No es esto así. El Señor le dijo al pueblo de Israel, te visitaré. Le dijo Dios a través del profeta Isaías. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Sabe cuántos años pasaron? 800 años. Pero ahorita estamos, no, 800 años. Decía un hermano cuando predicaba de esto, le decía, te profetizo que en 800 años ya no vives. Somos poco tolerables a la frustración. Y entonces nosotros estamos predicando un evangelio igual. Dice la palabra del Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Pero nosotros no podemos estar quietos ahora ni 5 minutos. No podemos estar ni 5 minutos delante del Señor callado esperando. Quieto, vas a conocer que Él es Dios. No, ya no, o sea, ni siquiera podemos en oración estar quietos. Y hablamos y decimos, está quieto tú porque estás delante de un evangelio que el Señor decide cómo y cuándo. El Señor decide cómo y cuándo. Ese es el evangelio. Como el Señor lo decida, cuando el Señor lo decida y lo que el Señor decida. Les acabo de predicar el evangelio. Ese es el evangelio. Pero uno de los versículos preferidos de la cristiandad es que tú pongas los deseos de tu corazón en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y lo sacamos completamente de contexto, porque, ¿ves? Nosotros siempre estamos persiguiendo los deseos de nuestro corazón. No, señores, es contexto, fuera de contexto completamente eso. El evangelio es, vivo para Cristo, vivo por Cristo y vivo en Cristo. Eso es el evangelio. Y eso es a lo que tenemos que llevar a la gente. Y si Dios me dice, cásate, me caso, y si me dice, no te cases, no me caso. Ese es el evangelio de Jesucristo. Está muy feo luego, ¿no? Es glorioso el evangelio de Jesucristo. Por eso los apóstoles decían, arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntete de haber vivido independiente de Dios. Arrepiéntete de no vivir bajo el gobierno de Dios. Arrepiéntete de eso. Ven al gobierno de Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Aleluya. Quiero terminar con un pasaje de Hechos 26. Porque este principio de definir se aplica a todos los seres humanos. Hechos 26. Por favor, el versículo 27. Hechos 26, versículo 27. ¿Qué pasaje? Otra vez Pablo predicando ante el rey Agripa, así se llamaba. Dice así, ahí está el rey Agripa, que conoce bien estas cosas, y por eso hablo con toda libertad delante de él. Porque estoy seguro de que él también sabe todo esto, ya que no
se trata de cosas sucedidas en algún rincón escondido. ¿Cree su majestad lo que dijeron los profetas? Yo sé que lo cree. Agripa le contestó, ¿piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? Le está hablando un rey. Le está hablando un rey. ¿Qué está haciendo Pablo con el rey? Lo está llevando a definirse. Usted conoce eso, le dijo. Usted conoce esto que yo estoy diciendo. Usted lo conoce. ¿Sabe cuál es la gran ventaja que tenemos en la predicación del Evangelio? Que la gente hoy conoce todo esto. La gente que tú le predicas sabe de Cristo. La gente que le a tu vecino sabe de Cristo. Pero no sabe por qué murió Cristo. Porque si tú le dices, ¿por qué murió? Dice, sí, por nuestros pecados. ¿Ok? Murió por tu pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Porque murió para que tú entregaras tu vida al gobierno de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete de vivir una vida sin gobierno y bautízate. ¿Sí me explicó? Es una definición. Es llevar a gente a definirse. A nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Este es el Evangelio. Amén. Ya muchas cosas más el Señor hace, pero sucederán como el Señor quiera que suceda. Eso es lo importante. Lo más importante que queremos dejar en el corazón es que es necesario definirnos nosotros y definir a la gente a la que le predicamos el Evangelio. Gloria a Dios. Así es que vamos a alabar al Señor.